Curso de formación en la norma ISO IS 17024, versión 2012, requisitos generales para los organismos que realizan la certificación de personas, específico para ABC competencias, parte 1. En esta primera parte abordaremos los requisitos relativos al capítulo 4, requisitos generales, capítulo 5, requisitos relativos a la estructura y capítulo 6 de la norma, requisitos relativos a los recursos. Capítulo 4. Requisitos. Dentro de los requisitos generales abordados en el capítulo 4 se encuentran los numerales 4.1 temas legales, 4.2 responsabilidad en materia de decisión de certificación y 4.4 responsabilidad legal y financiamiento. Hemos excluido de esta capacitación el capítulo 4.3 relativo a los requisitos concernientes a la imparcialidad del organismo, dado que en una capacitación alterna se abordarán con mayor profundidad. Iniciamos con los requisitos legales para los organismos de certificación de personas. En nuestro caso, la norma exige que un organismo debe ser una entidad legal o parte de una entidad legal. Para el caso de Colombia, se identifica que una entidad es legal siempre y cuando, al ser una empresa privada, contiene una personería jurídica, es decir, se ha conformado a través de una modalidad como puede ser una sociedad, una entidad con o sin ánimo de lucro, una cooperativa, etc., siempre y cuando esta entidad tenga un número de identificación único conocido como NID y sea diferente del número de identificación de su propietario, en cuyo caso, si esta condición o esta segunda condición se cumple, hablaríamos de una persona natural. Y una persona natural, si bien es una entidad legal, no sería acreditable, dadas las condiciones que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, exige para la acreditación. Adicionalmente, la norma ISO IS 17024 establece que las empresas del Estado, por el hecho de ser parte de una entidad gubernamental, pueden considerarse como entidades legales. Por otro lado, para ABC competencias va a ser importante identificar todos los demás requisitos legales que le aplican a su constitución, siendo ellos todos los concernientes relativos a los temas contables y financieros, adicionalmente aquellos que están relacionados con el uso de sus instalaciones físicas como los permisos, el uso del suelo, entre otros. Continuamos con la responsabilidad en materia de decisión de certificación. ABC competencias y en general todos los organismos de certificación de personas son los únicos responsables por las decisiones que se toman relativas a la certificación. Es decir, estas decisiones no se pueden delegar en otros organismos. Por lo tanto, siempre la decisión de certificación deberá ser tomada por una persona que haga parte del organismo, de manera tal que esas decisiones pueden de esa forma asegurarse que son tomadas directamente por el organismo. Las decisiones que se van a tomar en ABC competencias relativas a la certificación son aquellas relativas al otorgar, mantener, renovar, ampliar o reducir el alcance, suspender o retirar finalmente la certificación. Y en nuestro caso son tomadas directamente por el gerente técnico del organismo. Hablemos un poco del proceso de certificación en cada una de las etapas para entender mejor las diferentes decisiones que se toman por parte de ABC Competencias. Entendemos que inicialmente una persona que aplica o que desea aplicar a la certificación debe atravesar por un proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación implica que la persona tenga dos roles. Inicialmente, el primer rol, que es el rol de solicitante, que va a mantener mientras que la persona esté en la etapa de solicitud o en el proceso de solicitud. Recordemos que en esta etapa de solicitud la persona está buscando ser aceptada al proceso de evaluación y durante esa etapa esta persona tendrá acceso a conocer cuáles son sus deberes como persona certificada, cuáles son sus derechos en las diferentes etapas, adicionalmente a conocer cuál es todo el proceso de certificación, cuáles son los costos asociados de la certificación y cuáles son los prerequisitos. En este proceso de solicitud será necesario confirmar que la persona cuenta con aquellos prerequisitos y que por lo tanto puede acceder al proceso de evaluación. Una vez que la persona
o que a la persona se le haya confirmado que cumple con los requisitos para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la evaluación. En esa etapa su rol cambia al de candidato y mantendrá este rol hasta tanto la persona sea certificada. Finalizado el proceso de evaluación, aplicado a los exámenes, tomamos la primera decisión de certificación, siendo esta la de otorgar la certificación. Podríamos en ese momento, si se cumplen todos los requisitos, si la persona ha logrado demostrar su competencia, recordemos que la competencia es o está definida a través de las habilidades y a través de los conocimientos. Si esa persona ha logrado demostrar que tiene unas habilidades a través de una evaluación práctica o evaluación en sitio y unos conocimientos a través de una evaluación teórica, se otorgará la certificación. Luego esa va a ser la primera decisión. En caso en que la persona no logre demostrar que tenga algún conocimiento o alguna habilidad, la decisión acá será un no, pero será un no temporal. Ese no temporal lo mantendrá hasta que la persona se presente a un examen complementario. En dicho examen se valoran únicamente las competencias que la persona no ha logrado demostrar, ya sean teóricas o prácticas o ambas. Y definitivamente, si la persona no ha logrado demostrar posterior al examen complementario que cumple o que tiene esas competencias, se le dará un no definitivo y finalizará su proceso. Esas son las primeras 3 tipos de decisiones que se pueden tomar sobre una persona en el proceso de certificación. Supongamos que la persona ha logrado certificarse. Una vez que una persona se certifica con una base de competencias y pasa la etapa de otorgamiento, esta persona cambia de rol, ya no será solicitante ni candidato, sino durante el siguiente o durante los siguientes años se conocerá como una persona certificada. A veces Competencias otorga certificados que tienen una duración de 3 años a partir de la fecha del otorgamiento, mientras que la persona es certificada tendrá que pasar por unas etapas de mantenimiento de la certificación. Estas etapas estarán sujetas a que la persona logre demostrar su competencia, el mantenimiento de su competencia, es decir, el mantenimiento de sus conocimientos y sus habilidades a través de 2 exámenes que van a tener que tomarse en el finalizado el primero y finalizado el segundo año de certificación. En ese caso, cada vez que la persona pasa a través de cada uno de estos exámenes de mantenimiento, ya sea el examen 2 o examen 3, aparecerá nuevamente la necesidad de tomar otra decisión de certificación. En este caso, la decisión va a ser relativa al mantenimiento en sí, es decir, se mantiene la certificación, ante lo cual la respuesta va a ser un sí, si a través de los exámenes se logra mantener o se logra demostrar que se ha mantenido la competencia, un no temporal, si la persona no ha logrado mantener o no ha logrado demostrar que mantiene alguna de las competencias, es decir, alguno de los conocimientos o alguna de las habilidades, y ese no temporal dará lugar a una suspensión temporal de la certificación. En esta etapa de la suspensión temporal, el certificado sigue en manos de la persona, sigue vigente, pero la persona no podrá hacer uso de dicho certificado hasta tanto no se presente a un examen complementario. En estas etapas se castiga de una forma un poco más estricta que la persona no cumpla con los requisitos para mantener su certificación. Si la persona se somete al examen complementario y definitivamente no logra demostrar que ha mantenido esas habilidades o que mantiene esos conocimientos, entonces pasará a un no definitivo, es decir, a un retiro de la certificación. Recordemos que estas decisiones se presentan durante la etapa de mantenimiento. Para concluir, la suspensión va a ser temporal, mientras que el retiro de la certificación va a ser definitivo. Durante las etapas del mantenimiento, mientras que la persona se encuentra certificada, un certificado es susceptible de ampliarse o de reducirse en su alcance. En nuestro caso, dado que ABC Competencias emite un único certificado por cada tipología de certificación, las condiciones o los requisitos de ampliación y reducción de alcance no aplican. Llamamos la ampliación de alcance a que una persona tenga más de un certificado, a que amplíe
con relación a varias tipologías que tenga varios certificados vigentes, y reducción de alcance el caso contrario, que una persona desee no continuar con alguno de los certificados y se reduzca el número de certificados que tiene vigentes. Una vez finalizada la etapa del mantenimiento, cumplidos los 3 años de la persona mantenerse certificada, pasamos a una renovación de la certificación, en cuyo caso se repite el proceso de evaluación inicial, con la única diferencia de que no será necesario que la persona adjunte las certificaciones laborales, que son el prerequisito, dado que ya lo hizo en la etapa de evaluación inicial. Responsabilidad legal y financiamiento. Los organismos deben demostrar que tienen un financiamiento, unos recursos financieros necesarios para cubrir todas las operaciones del proceso de certificación y adicionalmente para cubrir las responsabilidades legales asociadas. En ese orden de ideas, ABC Competencias ha buscado asesoría para obtener respuesta sobre cuáles son las responsabilidades legales asociadas. Es decir, desde el punto de vista de la prestación de servicio, a qué responsabilidades o qué compromisos asumimos con nuestros clientes. Y a partir de ahí, teniendo en consideración o conociendo claramente cuáles son nuestras responsabilidades, hemos determinado cuál es la mejor forma de cubrir esas responsabilidades en el caso de incumplirlas. Para nuestro caso, para ABC Competencias, ha sido la de mantener una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubre justamente cualquier daño o cualquier afectación que se haga sobre la propiedad de un tercero en el momento de prestar nuestros servicios de certificación, más específicamente en el momento en que se lleva a cabo una evaluación teórica, una evaluación práctica realmente. Capítulo 5. Requisitos relativos a la estructura del organismo. Dentro de los requisitos relativos a la estructura del organismo, lo primero que debemos considerar es cómo estructuramos, cómo organizamos o armamos el organismo, cuáles son los cargos necesarios para que nuestro organismo pueda funcionar de forma imparcial. Es así como, a diferencia de cualquier otra empresa, ABC Competencias cuenta con 2 gerentes, un gerente administrativo y un gerente técnico. Pero arranquemos desde el punto más alto. Si vemos el organigrama de ABC Competencias, el punto más alto desde el punto de vista de la autoridad es la junta de socios. Esa junta de socios tiene por función nombrar quién va a ser el gerente técnico y el gerente administrativo del organismo, nombrar quién va a ser el representante legal, y adicionalmente tendrán que asumir las directrices relativas a la imparcialidad que se determinen al interior del organismo, y aún siendo los socios y propietarios no podrán tomar decisiones que puedan afectar la operación del organismo y mucho menos su imparcialidad. Desde el punto de vista de la alta dirección del organismo, entonces, observando este organigrama, podríamos identificar la presencia del gerente técnico y del gerente administrativo, pero adicionalmente 2 comités que tienen el mismo nivel de autoridad. Un comité de partes interesadas compuesto por personas externas al organismo, principalmente las partes que están interesadas en la operación del organismo, siendo ellos nuestros clientes, las personas o las empresas que van a contratar a las personas certificadas, representantes de los reguladores, en nuestro caso representantes del SENA, siendo el SENA el organismo que ha emitido las normas sectoriales de competencia laboral, entre otras entidades. Este comité de partes interesadas tiene por objetivo el de validar y aprobar los esquemas de certificación que nosotros hemos determinado. Por otro lado, tenemos un comité de quejas y apelaciones, el cual tiene completa autonomía con relación a las quejas o a las apelaciones que lleguen al organismo. Recordemos que las quejas son expresiones de insatisfacción no solo por nuestros clientes, sino también por aquellos que contratan a nuestros clientes o incluso los clientes de las personas que hemos certificado. Y por otro lado, las apelaciones son solicitudes para que se reconsidere cualquiera de las decisiones que toma el organismo, que ya vimos en unas diapositivas atrás. Estos comités tienen el mismo nivel de autoridad que la alta dirección del organismo.
La gerencia administrativa tendrá por objetivo asegurar el funcionamiento, la operación, el día a día del organismo, suministrar y administrar los recursos necesarios para la operación. Tiene bajo su autoridad inicialmente al director de gestión, persona responsable por la divulgación y la implementación del sistema de gestión en todo el organismo y por informar a la alta dirección sobre su desempeño. Es así como el director de gestión tiene la responsabilidad y la autoridad determinada en el numeral 10.2.1 de la norma ISO 17024. Y el director de gestión tiene a su vez autoridad sobre el asistente de gestión, persona que le ayuda a la implementación de la norma ISO IS 17024 en el día a día. Y adicionalmente tenemos como parte de la operación del organismo al asistente administrativa, persona que tiene funciones administrativas, pues, funciones auxiliares y que ayuda en la operación y en el día a día del organismo. Adicionalmente, es la persona que va a apoyar en el proceso de certificación, específicamente en la revisión del cumplimiento de los prerequisitos, de acuerdo con unos criterios establecidos en el proceso de solicitud. Por otro lado, tenemos el gerente técnico, quien tiene la función principal de tomar la decisión de certificación a partir de los exámenes que son emitidos por los examinadores. Adicionalmente, el gerente técnico supervisa el desempeño de los examinadores y asegura que el desempeño de estos examinadores sea continuamente eficaz en la aplicación de los exámenes, en su conocimiento y en sus competencias. Por otro lado, tenemos las diferentes responsabilidades que se encuentran en el organismo derivadas en los diferentes cargos que se han determinado a partir de la estructuración del organismo, pensando en la imparcialidad, pensando en que no haya un conflicto de intereses entre las decisiones. Es así como ha aparecido un manual de cargos y adicionalmente han aparecido los respectivos procedimientos que determinan la operación de los dos comités con los que cuenta el organismo. Dentro de esos manuales de cargos se encuentran las tareas, las responsabilidades y la autoridad. Entendemos las responsabilidades como aquellos procesos o actividades que se delegan a cada una de las personas, a cada uno de los cargos, sobre los cuales se espera que cada uno de los cargos logre cumplir con su objetivo. Por otro lado, las tareas es la determinación más específica del día a día de las obligaciones que tiene cada uno de los cargos, y finalmente la autoridad tiene que ver o está relacionada con aquellas decisiones que cada uno de los cargos del organismo puede tomar por sí solo sin necesidad de solicitar confirmación o de solicitar permiso a su jefe superior. Dentro del manual de cargos de cada uno de nosotros se encuentran las tareas, responsabilidades y autoridades, lo que determinará nuestro desempeño en el día a día de ABC Competencia. El manual de cargo de cada uno de los funcionarios del organismo identifica quiénes son las personas que definen las políticas y los procedimientos. Normalmente las políticas están definidas y aprobadas por el representante legal del organismo, siendo el representante legal la misma persona que asume las funciones, en nuestro caso, de gerente técnico, es decir, Olga. Adicionalmente tenemos quiénes son las personas que tienen la responsabilidad por implementar dichas políticas y procedimientos, que para nuestro caso están determinados tanto en las diferentes gerencias como en el director de gestión. Tenemos también las personas que están encargadas por las finanzas del organismo, en nuestro caso el gerente administrativo, por otorgar los recursos para la actividad de certificación, por desarrollar y mantener los esquemas de certificación. Los esquemas de certificación son desarrollados internamente en el organismo, inicialmente con la participación de expertos, y adicionalmente son aprobados por el comité de partes interesadas. Las actividades de evaluación, por su parte, se han delegado en los examinadores y en el gerente técnico, y las decisiones del organismo, todas las que están relacionadas con el otorgamiento, mantenimiento, renovación, suspensión y retiro de la certificación, otorgadas directamente al gerente técnico. Adicionalmente, los acuerdos contractuales con clientes y proveedores están delegados directamente al gerente administrativo del organismo.
La norma ISO IEC 17024 incluye un capítulo relativo a la formación, en el cual nos aclara que la formación puede comprometer la imparcialidad, es decir, que el organismo imparta formaciones también puede comprometer la imparcialidad, razón por la cual ABC Competencias no imparte ninguna formación ni tampoco exige que una persona tenga un nivel de formación, tenga algunos estudios, ya sea formales o informales, para poder acceder al proceso de certificación. De esa forma se previene un potencial conflicto de intereses. Y esas decisiones son tomadas también por el tipo de certificación de personas que son otorgadas, las cuales se puede validar que una persona tenga completamente la competencia sin necesidad de revisar diplomas, sino durante un proceso de certificación. Hay que tener en cuenta que en todo caso ofrecer alguna formación puede generar cualquier amenaza hacia la imparcialidad. Por lo tanto, es nuestra política no ofrecer ningún tipo de... Numeral 6. Requisitos relativos a los recursos del organismo. Entendemos que cuando hablamos de los recursos dentro de los procesos de certificación de personas, hablamos inicialmente del recurso humano y por otro lado de todos los demás recursos necesarios para poder llevar a cabo el proceso de certificación. La norma ISO IEC 17024 con relación al personal nos pide que tengamos personal suficiente para cubrir las diferentes etapas del proceso de certificación. Desde el punto de vista del concepto un poco más amplio, más general, el proceso de certificación, un proceso de certificación de evaluación de la conformidad en general tiene 4 etapas: la selección, la determinación, la revisión y la atestación. Sin embargo, para nosotros esas 4 etapas cobran unos nombres diferentes dentro de la certificación de personas. La selección podría estar un poco más asociada a la solicitud, la determinación un poco más asociada al proceso del examen, la revisión a la toma de la decisión de certificación y finalmente la atestación a la emisión del certificado. En todo caso, para llevar a cabo el proceso de determinación, es decir, la aplicación del examen, vamos a requerir examinadores y en algunos casos supervisores. Los supervisores son personas que no aplican el examen, simplemente supervisan que dicho examen se lleve a cabo de forma correcta, evitando el fraude o la suplantación. Nos aplicaría en nuestro caso la supervisión únicamente cuando se lleve a cabo exámenes teóricos, más no en exámenes prácticos, dado que en los exámenes prácticos se requiere del juicio, se requiere del conocimiento técnico y profesional que tienen los examinadores. Bien, en ese orden de ideas, ABC Competencias ha determinado arrancar su primer proceso con 3 esquemas de certificación. Cada esquema de certificación son documentos que determinan las diferentes tipologías de personas que vamos a certificar. El primer esquema de certificación es el E01 o 04. Todos los esquemas tienen un código. Este código, el E01 o 04, es un documento que contiene los requisitos de competencia y cómo se lleva a cabo el proceso de certificación de instaladores de equipos de conversión a gas natural comprimido vehicular en vehículos automotores. E01 o 05 para inspector de instalaciones a gas de usuarios residenciales y comerciales y E01 o 06 para persona competente para mantener y reparar artefactos a gas para uso residencial y comercial. Recordemos que, a diferencia de las certificaciones que emite el SENA, en ABC Competencias y en los organismos de certificación de personas acreditados bajo la norma ISO IEC 17024, la certificación se hace a personas por alcance, más no por norma. Bien, para poder operar estos esquemas de certificación, los procesos de certificación de esos esquemas, es necesario contar con asistentes de administración, examinadores aprobados y gerentes técnicos con competencia para cada uno de estos alcances. Dada la naturaleza del proceso de certificación, los asistentes de administración con los que cuenta ABC Competencias pueden cubrir los diferentes alcances, al igual que el gerente técnico que actualmente tenemos, Olga Lucía. Olga tiene la competencia para poder evaluar y calificar los procesos de certificación en estos 3 alcances.
Adicionalmente, contamos con examinadores que tienen la competencia para poder llevar a cabo procesos de examen en cada uno de los 3 alcances. Hay que tener personal suficiente y que se encuentre disponible para estas diferentes tipologías y para las diferentes cantidades o el volumen y extensión de las actividades de certificación. Para cada uno de los cargos debemos definir un manual o un perfil de cargo, es decir, cuáles son los requisitos de competencia. Esos requisitos se encuentran definidos dentro de los diferentes manuales de cargos con los que cuenta ABC Competencias. En nuestro caso tenemos un manual de cargo para el examinador específico en el alcance o en los alcances relativos a el suministro de gas y un examinador en los alcances relativos a el gas natural comprimido vehicular. Tenemos manuales de cargo para gerente técnico, gerente administrativo y para los diferentes cargos con los que se han determinado para la operación de ABC Competencias. Cada uno de los perfiles de cargo tiene los requisitos de estatus profesional, es decir, el nivel profesional, bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, magíster, etc., de los cuales se debe contar con el diploma para demostrar que una persona tiene dicho estatus profesional. Las formaciones, que son los cursos certificables o los cursos de los cuales se puede demostrar que una persona ha asistido, que ha tenido dicha formación, lo que se conoce como la educación no formal o educación para el trabajo. Hay algunos cursos que se requiere que las personas tengan previa su vinculación al organismo y otros que deben ir ganando mientras que están vinculados dentro del organismo, como el presente curso de fundamentos de la norma ISO IS 17024, que va a estar dividido en 3 partes. Los requisitos de experiencia laboral, que son certificables a través de las constancias laborales, las diferentes competencias o habilidades que puede llegar a tener o que se pueden requerir para cada cargo, como por ejemplo tener comunicación fluida para el caso de las personas que aplican los exámenes, entre otras competencias, y finalmente se ha determinado dentro del perfil de cargo los requisitos de certificados de personas o de competencias para cada uno de los cargos. Por otro lado, hay que tener en cuenta unas reglas generales para todo el personal del organismo, algunas de las cuales ya hemos hablado en otras capacitaciones. Primero, la preservación de la confidencialidad, el resguardo por la información de la cual tenemos acceso, tanto la información relativa a los datos personales de las personas como a la relativa a los exámenes. Adicionalmente, todos los funcionarios de ABC Competencias firman un compromiso y una regla relativas a la confidencialidad, imparcialidad y conflicto de intereses. Dichas reglas se encuentran incluidas dentro de los contratos laborales. Y adicionalmente debemos declarar cualquier conflicto de interés potencial que tengamos con un candidato. Esta regla aplica de forma más específica y un poco más profunda para examinadores y gerentes técnicos. Recordemos que si tenemos algún conflicto de interés potencial, es decir, cuando algún interés prima sobre el interés particular de poder hacer una examinación y una calificación y finalmente tomar una decisión de certificación de forma imparcial, cuando se llega a presentar dicha condición sobre un candidato en particular, debemos transmitir esa información a nuestro jefe directo para tomar todas las medidas, salvaguardar la imparcialidad y poder aplicar el proceso del examen de una forma imparcial. Hay unos requisitos que están incluidos dentro de nuestros procesos de talento humano relativos a la selección y aprobación de examinadores. Esos requisitos están relativos inicialmente al estudio de su hoja de vida, al estudio de su competencia, a todos los procesos de capacitación y entrenamiento que estamos llevando a cabo y finalmente los procesos de evaluación a cada uno de los examinadores, mediante los cuales vamos a determinar que sean capaces de aplicar los exámenes, que tengan competencia en el campo que vamos a examinar, que tengan una comunicación fluida y que adicionalmente tengan claro que se debe identificar cualquier potencial conflicto de intereses. En ese orden de ideas es importante que posterior a estos procesos de entrenamiento se evalúe la competencia tanto de forma teórica como de forma práctica, no solo de examinadores, sino realmente podríamos extenderlo a todo el personal que participa en las actividades de ABC Competencias.
El desempeño de los examinadores finalmente será evaluado a través de indicadores, los cuales van a determinar que los examinadores apliquen de forma imparcial, objetiva y de forma equitativa el examen. Es así como vamos a determinar el indicador de fiabilidad. Es un indicador que mide que el examen es consistente a través de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes formas de examen y en nuestro caso, lo más importante, a través de diferentes examinadores. Cuando hablamos de que es consistente, en palabras prácticas nos referimos a que si un candidato pasa a través de un examinador u otro examinador, el resultado va a ser igual, que no hay ninguna influencia en la calificación si es tomado el examen por parte de un examinador o de otro. Y una forma adicional de medir la fiabilidad en el juicio del examinador es a través de diferentes métodos, como en nuestro caso la observación en sitio, dado que vamos a hacer procesos de observación, procesos de evaluación en sitio, vamos a observar cómo los examinadores aplican los exámenes, vamos a analizar sus informes, los datos, las calificaciones que son emitidas por cada uno de ellos y finalmente a evaluar la retroalimentación de los candidatos con relación al proceso de aplicación del examen. Otros recursos que vamos a gestionar en los procesos de ABC Competencias, primero son las instalaciones. Vamos a tener en cuenta que contaremos con instalaciones adecuadas para la aplicación del examen. Cada vez que el examen se aplique en lugares diferentes a las instalaciones físicas de ABC Competencias, se deberá cumplir con unos requisitos mínimos, los cuales están establecidos en un procedimiento relacionado con el examen. Finalmente, cuando tengamos o cuando apliquemos el examen a través de medios tecnológicos, también tendremos que gestionar todos los requisitos relativos a los equipos, al software y a la fiabilidad de los. Unas políticas y procedimientos relativos a la seguridad también han sido implementados en ABC Competencias para confirmar que los exámenes no han sufrido copias, fraudes o tentativas de los mismos. Es así como se han determinado unos requisitos para la ubicación de los exámenes dentro del organismo, las hojas de respuestas, el material del examen, así como para el transporte y la entrega de los materiales del examen a los diferentes examinadores. Recordemos que siempre vamos a mantener unas condiciones que aseguren que el examen no ha sufrido ninguna tentativa de fraude, de copia o que la información no ha fluido de forma irregular durante las diferentes etapas de almacenamiento y de transporte. También, dependiendo de la naturaleza de los exámenes, es decir, por ahora de forma física, estos exámenes serán almacenados de forma adecuada y correcta y serán transportados de forma tal que no se va a poder observar su contenido hasta los lugares donde se vaya a aplicar. Tenemos unas políticas que nos aseguran que en las diferentes etapas en que se ha desarrollado el examen, es decir, la participación de expertos, el desarrollo de las etapas de aprobación del examen y finalmente la impresión y el mantenimiento de los mismos, no ha perdido su confiabilidad o su confidencialidad. Y adicionalmente se tienen unas reglas para evitar que el uso repetido del examen, del material de examen, genere también que haya pérdida en su confiabilidad. Por lo tanto, nuestros exámenes están sujetos a irse cambiando en ciertos periodos de tiempo y adicionalmente no siempre se aplica el mismo examen, sino que vamos a tener diferentes modelos de examen para. Por otro lado, todo candidato debe firmar un acuerdo de no divulgación del material del examen, así como todo examen será siempre supervisado, ya sea por un supervisor o por el examinador, exámenes teóricos y exámenes prácticos. Y en cada una de las etapas del desarrollo del examen, es decir, en la solicitud, en la aplicación del examen teórico y en la aplicación de la prueba práctica, se va a confirmar la identidad del candidato utilizando para ello el lector del documento de identidad. Durante todo el desarrollo del examen, ya sean pruebas teóricas o en pruebas prácticas, está prohibido el uso de elementos tecnológicos no permitidos, como es el caso de celulares o tablets. Ya sean pruebas teóricas o en pruebas prácticas, las personas no pueden hacer uso de estos elementos.
Y adicionalmente vamos a hacer una continua supervisión de los resultados del examen para confirmar y evitar que se presenten tentativas de fraude o que se presenten datos que no sean correctos. Bien, de esa forma hemos finalizado esta primera etapa. Gracias por su atención, gracias por su colaboración. Nos encontramos en la fase 2 o en la etapa 2 de este curso de formación en la norma ISO IS 17024. Muchas gracias.